Bienvenidos a Podcast 78, el podcast del misterio. Era una noche del 15 de octubre del 2021, cuando me tocó trabajar como velador en una antigua casona en el centro histórico de Veracruz. La casona tenía más de 2 siglos de antigüedad y había sido recientemente restaurado para ser utilizada como oficinas y una galería de arte. Aunque había escuchado historias sobre apariciones y fenómenos extraños en el lugar, yo siempre fui escéptico a estas cosas, así que no le presté mucha atención. Sin embargo, esa noche viví algo que no puedo explicar racionalmente y que me dejó la piel de gallina. Eran alrededor de las 3 de la madrugada cuando de repente escuché el sonido de la puerta azotarse en el segundo piso. Me sobresalté pensando que podía ser un intruso, así que tomé la linterna y subí a investigar. Al llegar al segundo piso, todas las puertas estaban cerradas y no había señales de que alguien hubiera entrado. Eso me dio cierto alivio, pero pensé que tal vez había sido el viento y decidí regresar a mi puesto. No había nada en la parte de abajo tampoco y apenas estaba dando unos pasos en ese piso cuando escuché un llanto lastimero, como si fuera un niño proveniente de una de las habitaciones. Con el corazón acelerado, entré a la habitación y para mi sorpresa estaba vacío. El llanto cesó repentinamente, pero en ese instante sentí un escalofrío, como si el clima en el lugar estuviera prendido, estaba muy frío. Detrás de mí repentinamente se escucharon pasos como corriendo, como si alguien estuviera descalzo. Giré rápidamente con la lámpara encendiendo e iluminando todo, pero no había nadie ahí. Salí de la habitación y corrí hacia la escalera, pero antes de bajar, vi como una de las pinturas de la galería empezó a moverse. Era una pintura al óleo de un anciano. Les juro que los ojos de esa pintura me seguían. Paralizado por el terror, no pude evitar observar cómo sus labios se torcían como si se estuviera sonriendo. La pintura era como si estuviera cobrando vida frente a mis ojos. Finalmente reuní el valor para bajar corriendo por las escaleras, casi me tropiezo. Salí de la casona inmediatamente, pasé el resto de la noche vigilando la casa o esa casona desde afuera. Con la linterna en la mano y temblando de miedo, al amanecer me armé de valor y regresé al interior para recoger mis cosas y renunciar al trabajo. Al momento de la renuncia, me dijeron que no estaban sorprendidos, que en ese mes ya habían renunciado 3 guardias como yo. Es la primera vez que trabajaba en un lugar tan antiguo, y aunque no tengo explicación lógica para lo que vi, no puedo negar que lo que se sentía, más allá de lo que vi, lo que se sentía estar ahí, me dejó marcado para siempre. Vamos a la siguiente historia y recuerda que tú también nos puedes enviar algún relato al correo electrónico que está en la descripción. Era la noche del 28 de septiembre del 2020, cuando trabajé como vigilante nocturno en un centro comercial en las afueras de Salt Lake City. Siempre he sido una persona interesada en el fenómeno ovni, pero nunca pensé que esto fuera real. La verdad es que lo veía más bien como un hobby, o incluso como mero entretenimiento. Pero esa noche el cielo estaba totalmente despejado, lleno de estrellas. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada cuando durante mi ronda habitual me detuve un momento y al contemplar el cielo pude observar una luz brillante. Era como si se moviera rápidamente, incluso de manera a broma. Tomé mi lámpara, que por cierto era muy fuerte la luz, y empecé a aventarle flachazos a la luz, ese objeto volador no identificado, lo que fuera. Pensando que podría ser un dron o un avión, la verdad es que no me lo tomé muy en serio. Le eché varias veces lamparazos, por así decirlo. Y después de unos minutos de estar observando el fenómeno, empecé a darme cuenta que tenía una velocidad y una maniobrabilidad inusual. Se movía de un lado a otro, desaparecía y volvía a aparecer. Empezaba a flashear y empezaba a cambiar de color. En cuestión de segundos, la luz se acercó vertiginosamente a donde yo me encontraba, al centro comercial donde yo estaba.
Se detuvo justo encima del estacionamiento. Para mi asombro, pude ver claramente que se trataba de un objeto volador no identificado con forma discoidal. Las luces eran de diferentes colores y parpadeaban alrededor de su perímetro. Estaba paralizado por la sorpresa, pero también estaba emocionado. Me quedé observando este objeto volador no identificado que se mantuvo en su posición durante varios minutos. De repente, un haz de luz intenso y de color azul comenzó a salir de la parte interior del objeto. Esto alusando las partes de al lado y de abajo, como si el objeto estuviera buscando a alguien. Sentí como mi cuerpo se empezó a aligerar y perdía contacto con el suelo. Era como si la gravedad empezara a cambiar. Mientras me iba elevando, perdí el conocimiento. De repente recupero el conocimiento y me encontraba en una habitación totalmente iluminada de color azul, con algunas luces claras. Alrededor mío había una serie de seres de aspecto humano, pero con rasgos distintivos. Por ejemplo, la piel era ligeramente gris azulado. Los ojos eran grandes y muy negros. No tenían pelo y me examinaban minuciosamente con una delicadeza de la cual me hizo no tener miedo. Al mismo tiempo me sentía como si estuviera drogado, como si me hubieran dado algún medicamento para mantenerme tranquilo. Estaban utilizando instrumentos desconocidos, que más bien parecían como luces o láseres. No sentí dolor, no sentí ningún malestar. Después de lo que me pareció una eternidad, me devolvieron al estacionamiento, al mismo lugar. Pude observar y ser consciente cómo me bajaban ligeramente hasta estar en el suelo. De repente volví a perder el conocimiento al tocar el suelo. Yo creo que pasaron algunos minutos, abrí los ojos, me sentía aturdido y con mucho calor. Estaba confundido, sin poder creer lo que acababa de vivir. Al mismo tiempo me empezaron a entrar las dudas si esto que había vivido había sido objeto de un desmayo de mi imaginación. El reloj marcaba las 4 de la madrugada y eso era lo que me hacía comprobar que había pasado bastante tiempo, como si hubiera pasado más tiempo del que yo recordaba. A la mañana siguiente informé a mis superiores sobre el incidente. Varios de ellos eran mis amigos y confiaba en ellos, pero como era de esperar, nadie me creyó. Desde entonces he estado buscando respuestas y he hablado con algunas personas que han vivido experiencias similares a la mía acerca de Salt Lake City. Hasta el momento, esto sigue siendo parte de mi día a día. Todos los días, al menos algo para investigar, para aclarar mi mente. Incluso he empezado a practicar la meditación para ver si encuentro la forma de comunicarme con esas entidades que yo creo tuvieron contacto conmigo. Por otro lado, trato de mantener mis pies en la tierra y de pensar que podría haber sido un efecto de mi imaginación, que podría haberme desmayado y haber estado tirado en el piso más de una hora. Al final no me quedaron marcas, no hay otra señal en el físico como para poder explicar o comprobar aquella experiencia. Pero vamos a otra historia, en esta ocasión en España. Les mando un gran saludo a toda la comunidad y les pido que se suscriban y que le den clic a la campanita para que les lleguen los avisos de cuando subimos el siguiente relato. Soy hijo de un velador que trabajaba en un antiguo edificio en el corazón de Barcelona. Mi padre solía llevarme a su trabajo algunas noches, especialmente cuando no había nadie para cuidarme en casa. En una de las noches, vi un suceso escalofriante que me dejó perplejo y que no puedo explicar racionalmente. Era una noche de invierno fría y lluviosa. Mi padre me había llevado al trabajo y me acomodé en su pequeña oficina. Tratando de mantenerme ocupado leyendo un libro, el edificio en el que trabajaba mi padre tenía una larga historia y se rumoreaba que había ocurrido una serie de fenómenos inexplicables, pero nunca les había prestado mucha atención. Esa noche, sin embargo, experimenté algo que me hizo replantearme muchas cosas
de lo que decían los compañeros de mi padre. De repente, escuché una voz en mi cabeza. No era ni mi voz ni la voz de mi padre. Simplemente escuchaba una voz masculina y grave que me decía que fuera al sótano del edificio. No era una voz espeluznante, era una voz tranquila, era una voz que simplemente me decía que debía ir a ese lugar. Parecía que la voz o la persona que estaba hablando tenía un español o un castellano de otra época. Al principio pensé que mi mente me estaba jugando una mala pasada. Hace unos días había visto una película de terror que me había impactado mucho y tal vez era parte de ese efecto. Pero la voz empezó a insistir cada vez más, y entonces ahí sí me empezó a dar miedo. Aterrorizado fui a buscar a mi padre y le conté lo que estaba sucediendo, pensando que tal vez me estaba volviendo loco. Él me miró con preocupación y decidió acompañarme al sótano, que por cierto yo ni siquiera sabía que existía. Para asegurarme de que todo estaba bien, nos fuimos los dos caminando tranquilamente y platicando, pensando e insistiendo en que tal vez simplemente era algo de mi imaginación o de sugestión por la película que había visto. Cuando llegamos al sótano, la voz en mi cabeza se detuvo repentinamente. La habitación estaba en penumbra y estaba casi vacía. En ese momento sentí como si algo en la esquina me llamara la atención. Así que tomé la lámpara e iluminé hacia el fondo. Ahí, en la esquina, estaba iluminando una pintura pequeña, desgastada con el tiempo. Mi padre y yo nos acercamos cautelosamente a esa pintura y para nuestra sorpresa descubrimos que ahí, en la parte de abajo, había una pequeña placa en la que mencionaban el nombre de la persona que resultaba ser el fundador de la empresa en la que trabajábamos. Bueno, en la que trabajaba mi padre. Había sido propietario del edificio muchos años atrás, más de 100 años atrás. Al verle la cara pude asegurar que la voz que escuchaba era la de esa persona. Estaba seguro que así era. Sin embargo, esa experiencia me ha dejado una sensación amarga porque, aunque hemos tratado de investigar más de esa persona, no hay mucha información. No sé tampoco si a esta experiencia puedo decir que fue un fenómeno paranormal, un fantasma, telepatía. La verdad es que no sé cómo describirlo. No me ha vuelto a suceder nada extraño hasta el momento, pero ¿qué razón pudo tener esta entidad, este ser, como para haberme llamado la atención de esa manera? Es algo que sigo sin resolver. Vamos a la siguiente historia. Esta sucede en Tijuana, en el noroeste de México. Los invito a que se suscriban y que nos recomienden. Vamos a la siguiente historia. Dice: soy un velador en Tijuana y trabajo en una bodega en las afueras de la ciudad. Una noche durante mi turno viví un suceso escalofriante y que hasta el momento no entiendo. Era una noche muy tranquila. Estaba realizando mi ronda habitual. Estaba por el perímetro de la bodega, asegurándome de que todo estuviera en orden. Caminaba por una zona muy poco iluminada cuando de repente experimenté una extraña sensación, como si el aire se volviera más denso y el tiempo estuviera más lento. Sin previo aviso me encontré en un lugar completamente diferente. Estaba de pie en medio de una ciudad desconocida, rodeado de edificios altos, modernos, con luces brillantes y tecnología que nunca había visto. Las personas que caminaban por las calles vestían ropa extraña y se me quedaban viendo. Algunas estaban utilizando dispositivos que parecían sacados de una película de ciencia ficción. Estaba muy confundido, estaba asustado, no sabía si esto era real o no. Pero traté de orientarme y averiguar qué estaba sucediendo. Me acerqué a algunas de las personas que, mientras les iba preguntando, me iba enterando que estaba en Tijuana. Pero cuando encontré la fecha en la que me encontraba, eran varias décadas en el futuro. No podía creer lo que estaba escuchando. En ese momento empezó a llover. La intensidad de la lluvia hizo que las personas empezaran a entrar a los edificios y yo estaba con un sentimiento de querer regresar
al tiempo que me correspondía. La lluvia se sentía fresca, húmeda. Eso me hacía pensar que no estaba soñando, que esto era una experiencia real. Dentro de mi confusión y mi intento de orientarme, empecé a correr y a correr y a correr. Algunas personas me miraban con curiosidad e incluso me decían que si estaba bien. Dentro de mi desesperación por volver a mi tiempo, intenté recordar lo último que estaba haciendo, antes de que me transportara de alguna manera a ese futuro. En ese momento sentí un tirón en el pecho, como si me jalaran con una fuerza impresionante, hacia atrás. De repente, con ese jalón me encontré otra vez de nuevo en la bodega, justo en el lugar donde había estado antes de que ocurriera aquel suceso. Miré el reloj y no había pasado nada de tiempo. Era como si tal vez me hubiera desaparecido unos minutos cuando yo había estado horas en aquel lugar. No tengo explicación y quiero pensar que simplemente la mente me jugó una especie de alucinación. El punto es que estaba bien, aunque no encuentro ninguna explicación. Y he caminado en varias ocasiones por ese lugar a ver si encuentro una especie de portal. La verdad es que fue así, fue como un abrir y cerrar de ojos para ir y para regresar en el tiempo. Alucinantes las historias que de repente ocurren por ahí o que las personas pues atestiguan. Aquí les dejo por acá de este lado a los que nos están viendo por YouTube el número en pantalla para que nos envíen viva voz, ¿no? Vía Telegram, vía WhatsApp al 52 87 81 19 7903. Menciono o digo en voz alta el número también para los que nos escuchan en podcast. Envíenos algún relato, alguna experiencia, algún testimonio que hayan vivido ustedes o algún amigo, algún familiar, y aquí lo estaremos escuchando. Si me lo envían escrito, con mucho gusto lo estaré leyendo. Vamos a la siguiente historia, al siguiente relato. Este sucede en Japón. Dice lo siguiente: soy un velador de un pequeño pueblo en la prefectura de Aomori. Esto es al norte de Japón. A lo largo de la vida, nunca había prestado mucha atención a las historias de fenómenos paranormales, pero una experiencia que viví hace poco me hizo recordar que no todo lo que creemos es realidad, o no todo lo que creemos es una leyenda. La verdad es que la experiencia humana es más extraña de lo que parece. Y he visto y vivido algunas cosas raras, pero no como esta. La experiencia fue escalofriante. Durante mi turno nocturno me hizo reconsiderar muchas cosas que incluso llegué a creer. Era una noche, era muy frío, esa ocasión había una neblina, aunque eso es normal en donde yo vivo. Me encontraba patrullando en los alrededores de un parque público, esto en el pueblo donde yo les he comentado he estado toda mi vida. La visibilidad era baja y los faroles apenas iluminaban el camino. Mientras estaba por ahí, escuché un ruido extraño como una especie de aleteo. Este provenía de árboles cercanos, así que, intrigado, decidí investigar y me adentré a una pequeña área boscosa. Mientras me acercaba, el ruido se volvía más intenso y noté una figura oscura moviéndose entre las ramas. A medida de que me acercaba, pude ver que no era un animal o una persona, por lo menos nada que yo conociera. Era algo totalmente diferente. Estamos hablando que era una especie de criatura o de humano, pero que tenía alas. Las alas le cubrían todo el cuerpo, las alas tenían plumas que le cubrían todo el cuerpo. Su rostro parecía una mezcla entre hombre y un ave. Tenía ojos grandes, penetrantes, que brillaban en la oscuridad. Cuando me vio, la criatura emitió un graznido escalofriante que resonó en la noche. Me quedé paralizado por el miedo, retrocedí lentamente, pero me acuerdo que las piernas se sentían como duras, como si no pudiera caminar. Sin apartar la vista de esa criatura, en ese momento el ser batió sus alas con fuerza, sentí el viento del aleteo y desapareció en la neblina. Me quedé solo, allí en el bosque, temblando. Recuerdo que hasta babeaba de terror. Corrí de vuelta al parque y sin saber qué hacer decidí no contarle a nadie.
hasta que este relato se escribió para las redes y foros de Reddit, que de ahí es donde lo he recopilado. Algunos foros de Reddit pues muestran experiencias absurdas, alucinantes. Asegura también esta persona, por cierto, que estuvo investigando sobre el hombre polilla, sobre el hombre pájaro, sobre las leyendas. No tenía los ojos rojos como el hombre polilla, por ejemplo, ni pasó ningún desastre natural después de eso, ¿no? Una cosa rarísima, ¿no? Y siempre muchas de estas criaturas vienen junto a la neblina, como si la neblina pareciera como portales a otras cosas, ¿no? Es alucinante, pero bueno, así es como lo veo yo en cuanto a historias, ¿no? Que pues es lo que describe la gente, ¿no? Los veladores, los vigilantes, viven muchas experiencias bien interesantes, bien absurdas, ¿no? He podido recopilar con los años historias de Reddit y de muchos foros y blogs de todas partes del mundo. Y pues ahí poquito a poquito, ¿no? Vamos poniéndole orden. El problema es que de repente algunas son muy largas, otras son muy cortas, entonces estoy tratando de acomodarlas o resumirlas. Es bastante chamba eso, pero pues ahí vamos, ¿no? Ahí vamos. Estoy tratando de que sean al menos 5 historias cada vez que estamos subiendo un video, ya sea transmitiendo el video o subiéndolo en estreno, ¿verdad? Increíbles las historias. Aquellas personas que nos envían experiencias también pues tengan un poquito de paciencia, porque de repente es complicado poder irlas poniendo por aquí, pero vamos ahí a compartirlas, ¿no? Muchas gracias por compartir. Al final este podcast de misterio busca eso, busca a través de los relatos, de las experiencias humanas, pues descubrir cosas, ¿no? Observar patrones de cómo se comportan los fenómenos extraños, ¿no? Cómo un fenómeno que parece que es muy único de una región resulta que también en otras partes del mundo aparece, ¿no? O que ciertos comportamientos de temas ufológicos, paranormales, telepáticos, mentales, etcétera, también tienen patrones muy similares, ¿no? Ahí hay algo ahí hay todo un lenguaje. Dentro del misterio hay un gran lenguaje que poco a poco vamos a ir entendiendo ustedes y yo. Les mando un gran saludo y fascinado con las historias que aquí les vamos compartiendo, ¿no? Bueno, pues nada, los espero en el próximo video, que estén muy bien. Yo soy Pepe y pues esto es Podcast 78. Los espero en los próximos relatos. Y ahí ya va en la descripción, en el canal, hay varias secciones, varios playlists para que ustedes escuchen pues muchos relatos que nos han ido enviando. Buenísimo, pues un abrazo, hasta pronto.